a reconocer la grandeza de Dios. Pero observemos que Job está completamente así, destruido físicamente. La palabra de Dios cuando habla de Cristo dice que no tenía apariencia de hombre. Imagínense, si Job estuvo así completamente su cuerpo deteriorado, destrozado, ¿cómo habrá estado el de nuestro Señor Jesús? Entonces, pero la palabra de Dios comienza a hablar y a reconocer de todo ese poder que nosotros queremos conocer y saber y que ese poder sea aplicado para nuestra vida. Dice, por esto se me estremece el corazón y salta fuera de su lugar. Dice, escuchen el estruendo de su voz. Hermano, cuando Dios habla, su voz es estruendo. El Apocalipsis también dice que cuando habla el Señor su voz es estruendo. Por eso es que cuando Jesús, escuchen esto, que Jesús nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, hablaba a grandes multitudes. No hablaba pues a 100, 200, 300, eran miles y miles. Y es más, cuando él estaba, dice, en la barca, ustedes saben que en la playa cuando nosotros hablamos tenemos que gritar y cuando hay una cierta distancia no te escuchan, pero todos escuchaban perfectamente a Jesús el Señor, como es la voz de Dios, como dice la palabra de Dios. Escuchen el estruendo de su voz, el rumor sale de su voz. Por la inmensidad del cielo arroja su relámpago que llega hasta los extremos de la tierra. O sea que cuando Dios habla, su voz se extiende como un estruendo. Yo no sé cómo irá a ser ese tocar de trompetas cuando Jesús descienda de los cielos, ¿no? Para esa venida esperada. Porque digo que cuando suenen las trompetas será como el rugir de las olas, como los ventarrones o los truenos. Pero esas trompetas se escucharán en toda la tierra, en todo el universo, en todos los lugares, porque así es la voz de Dios. Estruendo es su voz. Detrás dice de él una voz ruge. Hermanos, escuchen, detrás de él una voz ruge. Truena como su majestuosa voz y no retendrá sus rayos mientras su voz retumbe. Hermano, cuando Dios habla, hay poder en su palabra. Cuando Dios habla, hay creación. Cuando Dios habla, hay sanación. Cuando Dios habla, las tempestades se calman. Cuando Dios sana, lo imposible se vuelve posible. Porque eso es el poder de Dios. Detrás de esa voz ruge. Dice, truena con su majestuosa voz. Su majestuosa voz. O sea, habla de una majestad en la voz del Señor. Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es majestuosa. La palabra de Dios es como el trueno que pulveriza, que estremece. Imagínense, cuando nosotros por primera vez escuchamos los truenos, nos tenemos un poco de temor. ¿Cómo será cuando se escuche esa voz del Señor? Cuando habla desde los cielos, ¿cómo será esa voz que cuando habló nuestro Padre Celestial a Jesús que estaba en el río Jordán? Y todos decían, parece que fue un trueno, o parece que fueron ángeles, esa es la voz de Dios. Todos la escuchan. Por eso que su palabra debe extenderse. Por eso que Jesús dijo que se predique en todas las naciones. Cómo me encanta a mí Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, capítulo 1 del Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8. Vayan por todo el mundo y prediquen a todas las naciones, ¿no? Vayan por Jerusalén, vayan por Judea, por Capadocia, vayan por Chiclayo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Hermano, cuando los corazones se abren a la palabra de Dios, ese estruendo de su voz permite salvarse, permite sanarse, porque no se ha escuchado otra voz, solamente la de Jesús, que la que puede sanar, que la que puede salvar, la que puede levantarte, la que puede transformar, la que puede desaparecer esta pandemia. Si todo
Si todo este planeta se pusiera de acuerdo en el nombre de Jesús a que desaparezca la pandemia, yo les aseguro, hermano, por la palabra de Dios, que en ese momento desaparecería. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en la palabra. Pero nuestras dudas, estamos pensando, ay, ojalá que pase, ay, no sé qué pasará, y si me muero, y si me enfermo. Es que no tenemos la fe que Dios quiere para que eso se elimine. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Hoy día el Señor nos está hablando que su voz es como un relámpago, su voz es un estruendo, su voz ruge, su voz es majestuosa, que su voz retumba como los rayos. Esta es la palabra de Dios. A cada momento lo está mencionando en este capítulo 37. Detrás de él una voz ruge, dice, una voz truena, una majestuosa voz, y no retendrá sus rayos mientras su voz retumbe. Qué maravilloso y poder hay en él. Por su voz, dice, escucha lo que dice la palabra de Dios, por su voz hace Dios cosas maravillosas. Hermano, tú no sabes lo que puede hacer Dios en este momento si tú abres tu corazón y escuchas esta palabra. Hay estruendo en su voz. Dice la palabra, no, que Dios hace cosas maravillosas cuando habla su palabra. Hermano, por eso es que dice en Isaías 55, desde el versículo 8 hasta el 10, dice que toda palabra que sale de su boca, de Dios, no regresará a él hasta que se haya cumplido. ¿Y cuándo se va a cumplir esa palabra? Cuando tú creas y confíes en el Señor. Cuando tú creas y te abandones de Dios. Pero si el Señor, tú has visto que hay promesa de Dios y no has visto su fidelidad, pues seguirás ahí, ¿no? Como aquel carro que tratan de arrancarlo y no prende. ¿Sabes cómo es la fe? Cuando tú creas que el interruptor, cuando tú lo presiones, prenda la luz. Cuando tú tengas esa fe de que cuando tú le pidas a Dios, se va a hacer lo que tú le has pedido en su nombre, lo vas a recibir. Eso se llama poder de Dios. ¿Y sabes qué se llama para ti? La fe que te dio el Espíritu Santo de Dios desde tu bautismo. Y esa fe que recibes por el Espíritu, la debemos hacer crecer en la prueba, en la necesidad, en la enfermedad, en esta pandemia. Pero seguimos nosotros arraigados a lo que pueda pasar. Ay, no sé qué pasará. Y eso hace que retrase lo que dijo Dios. Tu palabra no regresará a él hasta que tú lo creas. Y ahí se cumplirá. ¿Sabes cuándo se va a cumplir la palabra de Dios? No cuando Dios quiera, porque Dios ya lo quiere. Cuando tú lo creas. Entonces dice, por su voz Dios hace cosas maravillosas, cosas grandes que no comprendemos. A la nieve le ordena, cae sobre la tierra, y a los aguaceros que sean fuertes. Así mantienen encerrados los hombres para que reconozcan que esa es su obra. Te estoy hablando de un libro literario, te estoy hablando de algo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te acorrala tus miedos? ¿Por qué en medio de una pandemia tú retrocedes? No significa que no tomemos las precauciones, porque somos seres humanos, somos una vida orgánica, pero también tenemos una vida espiritual por el Espíritu Santo de Dios, no por lo que tú quieres ser, sino por lo que Dios quiere hacer en ti. Entonces, por eso que viene ordenando, Señor, por su voz hace Dios cosas maravillosas, cosas grandes que no comprendemos. Capítulo 37, versículo 5 de Job, el libro de Job. Por eso él les decía, el misterio del dolor de Job y el poder de Dios. Hermano, Dios nunca te va a abandonar. Cuando Job termina de acabarse todo, entonces decimos, ¿qué podemos decir? Ese es tu Dios. Lo vemos a Jeremías debajo del pozo, oscuro, un profeta, tremendo profetaza. Y puedo decir, oye, que Dios va a querer que sea así. Cuando nos pasa algo, claro, pues, ¿a dónde quedó tu Dios? Porque así dice la palabra de Dios, de los malvados le dicen a los creyentes, ¿a dónde está tu Dios? Hermano, tu Dios está ahí en tu fe. Y cuando tú quieres que se realice algo, pídalo en el nombre de Jesús y cree que ya lo has recibido. Así dice la palabra de Dios. Pero comenzamos a decir, ay, ojalá
no vas a recibir nada, porque así dice la palabra de Dios, que no seas, tu fe que no sea como las olas del mar que van y vienen. Esas personas no esperen nada del Señor. Así dice la palabra de Dios en Santiago. Pero también nos dice el Señor que sin fe es imposible agradarle a Dios. Solamente Dios, oye, pero ¿cómo no le voy a pedir a mi papá, en el nombre de su Hijo Jesús, que es mi hermano, algo y Él no me lo va a conceder? Si para Él no hay nada imposible, pero yo estoy pensando que soy tan poca cosa que Dios no me va a escuchar. Claro, que somos barro, que somos nada, pero Dios quiso que tú seas su hijo. Yo, Hugo Millones Montenegro, personalmente se siente indigno de predicarle a Dios. Yo no soy digno de predicarle, porque la palabra de Dios es estruendo, es poder. Y soy tan pequeñito ante el Señor. Yo le dije, Señor, mi lugar así, especial, delante de ti, mi máximo lugar que yo aspiro es estar a tus pies. No aspiro más, porque estando a sus pies, dice el Señor, los que se humillan, Dios los ensalzará. Y no necesitas tú ensalzarte para estar a la altura como el demonio quiso estar a la altura de Dios y retarlo y enfrentarlo. Nosotros somos hijos, pero debemos tener la conciencia que es nuestro Dios y nuestro Señor, a quien le merecemos mucho respeto, amor y fidelidad, pero a veces en eso fallamos. Y eso, sentirnos así, no nos permite a nosotros pedirle a Dios conforme le debemos pedir. Yo siempre encuentro la figura del hijo pródigo, que es la que a mí me salva. El hijo pródigo se va, imagínate, despilfarra todo el dinero que le dio a su padre. Es como la herencia que te da Dios. Lo despilfarra todo. Dice que el Padre, así es nuestro Dios, el Padre todos los días se paraba en el portal a divisarlo a su hijo, a mirarlo, a ver si ya viene, porque estaba con la convicción que iba a regresar. Hermanos, sucede que cuando el hijo quiere volver al Padre, se sintió indigno y creía que el Padre no lo iba a recibir. Pero esa es la mentalidad del hombre, esa es la carne humana, pensamientos humanos, pero no son los criterios del Evangelio. Porque Dios es inmensamente misericordioso y basta que vea el Señor el arrepentimiento en tu corazón. Le bastó al Señor para doblegar su justicia y transformarla en misericordia porque te ama. Cuando se acerca el hijo pródigo, imagínense, miren esa figura de misericordia. Cuando se acerca el hijo pródigo, él iba ensayando lo que le iba a decir al Padre. Padre, he pecado contra ti, yo no merezco... No, o sea, como él comienza a ensayar lo que le iba a decir al Padre. Y cuando está frente al Padre, él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores, como a uno de tus siervos, tus esclavos. Yo no merezco que tú me trates como hijo. Dice la palabra de Dios que no terminaba el hijo de hablar y el padre lo comienza a abrazar, lo llenaba de besos. No le importó que estaba así maloliente físicamente, espiritualmente, emocionalmente, estaba pero así. Imagínense, olía lo peor, por dentro y por fuera, pero el padre lo llenaba de besos. Ese es tu papá. ¿Cómo si tienes un papá así, cuando tú le pides y no confías en él? Pues entonces dile, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Dios y Jesús nos dice que no necesitamos grandeza de fe. Como un granito de mostaza. Yo tengo ahí unos granitos de mostaza que me regalaron una vez en una jornada. Tan pequeñito, ¿no? Que es así. Pero dice que cuando crece, dice, arbustos tan grandes que hasta las aves del cielo, dice, las aves están ahí posadas en él. Eso es lo que hace Dios. Entonces, hermanos, aquí nosotros podemos encontrar todo lo que Dios hace, ¿no? Todo lo que Él es. A Dios no le debemos seguir por lo que hace. A Dios le debemos seguir, amar por lo que es.
Por eso que cuando Dios se presenta, ¿cuál es su nombre? Yo soy, o sea, presenta el ser de Dios. Y nosotros tenemos que intentar seguirle y amarle a Dios por lo que es, no por lo que me da y no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro médico, nuestra medicina, nuestro alimento. Él es todo, nuestra salvación. Él es muerte y resurrección. La muerte la derrota y queda la resurrección para vida eterna. Entonces, la palabra de Dios nos dice, por su voz hace Dios cosas maravillosas, cosas tan grandes que el hombre no comprende. Hoy día hablaba con un médico, que fui con mi esposa. Yo le decía, yo era así tan escéptico a las cosas de Dios que hasta me molestaban que hablaran de Dios. Pero hoy día que conozco a Dios, para mí es imposible vivir sin Él. Con todos mis errores, con todas mis fallas, le amo a Dios. Con todos mis errores y todas mis fallas, le amo al Señor. Y es difícil. Yo creo que no encontraría otra forma de vida, más que caminar en el amor de Dios, porque su amor lo perdona todo, lo sabe todo y todo lo puede. Dice la palabra de Dios, a la nieve, mira lo que hace Dios, lo que hablaba uno de estos discípulos. A la nieve ordena, cae sobre la tierra, y a los aguaceros que sean fuertes. Así mantienen cerrados a los hombres. Las fieras huyen a sus guaridas y permanecen en sus refugios. Del sur viene el huracán y del norte el frío. Dice, por el soplo de Dios se forma el hielo y pone sólida la superficie de las aguas, o bien las nubes arrojan su rayo y el nublado difunde sus relámpagos. Los envía por todos lados. Hermanos, yo te quiero decir algo. En Job 4, escúchame, Job en el capítulo 4, versículo 17, dice, ¿hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? Porque dice, ay, él es bien bueno. No, nadie es bueno. ¿Hay algún hombre que se encuentre bueno delante de Dios? ¿Será puro, dice, será puro algún mortal a los ojos de su hacedor, de nuestro Dios? Ni siquiera, dice la palabra, escucha, servidores del Señor, ni siquiera en sus servidores Dios confía. El que descubre fallas hasta en sus mismos ángeles. Miren, qué omnisciencia de Dios, qué sabiduría, qué poder. En Job 15, 14 dice, ¿qué es el hombre? ¿Y cómo podría ser puro? ¿Cómo puede ser justo un hombre nacido de mujer? Si Dios no confía ni en sus santos, y hasta los cielos no son puros ante sus ojos, cuánto menos ese ser abominable y corrompido, el hombre, que bebe la maldad como el agua. Hermano, Dios nos conoce. Mientras nosotros estemos arraigados al mundo, mientras nosotros estemos arraigados a lo que yo pienso, a lo que dice mi carne, a lo que yo quiero, pues jamás podemos experimentar al verdadero Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe lo que dice Job? Al final, después de todo lo que a veces dice, ¿tú crees en Dios? Claro, hermanito. ¿Tú tienes fe? Por supuesto. Pero en el momento de la prueba, no lo somos. Por eso es que Job, escúchame, al final en el capítulo 42, versículo 1 y siguiente dice, mira cómo habla Job. Y Job respondió a Yahvé nuestro Dios, reconozco que lo puedes todo. Reconoce el dolor, conoce el poder. El dolor de Job y el poder de Dios. Reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hermanos, todo lo que pides a Dios, aunque es imposible, lo puede hacer. Le dice, mi Dios, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía. Por eso muchos que lo siguen al Señor dicen, ¿conoces a Dios? Por supuesto. Siendo Job un santo, dijo, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía, escucha lo que le dice, yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Ojo acá, hermano, a esta palabra, a todos mis hermanos de estas redes sociales, del Zoom, del Facebook, del
del YouTube, de todas las redes sociales. Dice, hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias superiores a mí. Yo solo te conocía de oídas, de lo que he escuchado de otras personas. Pero ahora te han visto mis ojos. Por esto retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Por eso, y esto, retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Qué lindo mi Job, ¿no? Creo que todos los ángeles en ese momento se han parado y han comenzado a aplaudir lo que hace el Espíritu Santo de Dios en su sabiduría. Cuando entra la sabiduría de Dios en ti, comienzas a reconocer que todo lo que tú estás haciendo, que todo lo que tú estás hablando, a veces es vano. Y la sabiduría de Dios no hace que veas de que todo lo que se está hablando y quizás predicando, lo has hecho porque otros han escuchado, otros han hablado. Pero lo más hermoso es esto. Ahora te han visto mis ojos. Creo que para mí es la expresión más hermosa que tiene Job. Por eso retiro mis palabras, porque hablé sin inteligencia. Hermano, en Job 37, en el del 23 y 24, Job 37 dice, su fuerza es soberana, sus juicios y su justicia no oprimen a nadie. Escucha, hermano, los juicios de Dios y su justicia no oprimen a nadie, porque Dios es justo. Por eso los hombres lo deben temer. Todos los sabios juntos no son nada ante él. Imagínate, suma todos los cerebros del mundo y de todos los tiempos que crean y se suman a los más inteligentes, incluyendo a Salomón y se suma toda esa inteligencia, la suma de todas esas inteligencias, dice, no pueden comparar la inteligencia y la sabiduría de Dios, porque Dios conoce a sus servidores. Y dice, y no, un poco que nos entristece, no, pero es la verdad, y no confía en ellos. Dice, Dios no confía ni en sus santos. Esto, hermano, es un mensaje que es hermoso y maravilloso. Yo de verdad, yo no soy digno de predicarle a Dios. Lo hago porque verdaderamente su palabra se extienda y porque es el Espíritu Santo de Dios el que habla en su palabra. Porque te toma como instrumento para que hables. Porque te toma el Señor para que sanes en su nombre. Porque te toma el Señor para que muchos conozcan el nombre de Jesús y sepan que en su nombre hay salvación. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, si no me equivoco, que no se ha encontrado otro nombre más que el de Jesucristo, el que salva. Hermano, este es el mensaje. No, este es el mensaje para esta noche. Y de verdad, ¿qué más podemos nosotros pedirle a Dios? Nada. No sufre, pero tienes una... Nada podemos pedirle a Dios. No. Solamente pedirle al Señor, pedirle a Dios que tenga misericordia de todos nosotros. Pedirle a Dios que escuche nuestras súplicas. Pedirle a Dios que cuando nosotros estamos lejos, ¿no?, Él venga a nuestro auxilio. Pedirle a Dios que por cuando en el momento de nuestra rebeldía y nosotros nos alejamos de Él, que nos atraiga nuevamente a su corazón. Porque muchas veces le entristecemos el corazón de Dios. Muchas veces hemos hecho sangrarle el corazón de Cristo. Porque a veces somos rebeldes y a veces queremos someterle a Dios a una oración caprichosa. Y es digno y justo pedirle perdón a Dios. Que no hay cosa más maravillosa que cuando tú reconoces que le has ofendido al Señor,
y vuelves tus ojos a Él en súplica, estremeces con tu perdón el mismo trono de Dios, y sin mirar tus pecados Dios derrama inmensa misericordia y bendición sobre ti y sobre todo cuanto tú quieras. Ese es tu papá. De verdad que a mí me conmueve todo esto, porque yo siempre me siento indigno de Dios. Yo le decía hoy día a ese médico, tanta pureza de Dios, tanta santidad, tanto amor, tanta misericordia. Pero aún así a veces le fallamos. Acuérdate, solamente Dios es bueno, y solamente podrás experimentar misericordia en el mismo corazón de Dios. Quizás te puede fallar tu pareja, tus hijos, tus hermanos, tu coordinador, te pueden fallar todos, pero Dios no podrá fallarte. Aun cuando tú estés en pecado, y esa súplica, Señor, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de Dios, Hijo de David, ten piedad de mí. Dice la palabra de Dios que cuando comenzaba a implorar, Jesús se detuvo y volteó. Dijo, tráiganmelo. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga el Señor por ti esta noche? ¿Cuántas cosas tienes que pedirle a Dios? Muchas. Yo creo que tendríamos que pedirle todas. Dios no mira tus fallas, sino tu arrepentimiento. Y recibe la bendición del Señor. Dale gracias a Dios, porque esta noche es un regalo de Dios. Mirarlo a Job es mirar a Cristo. Y mirar a Cristo es mirar el amor de Dios. En Job podemos experimentar el amor de Job a nuestro Dios. Y en Cristo podemos encontrar toda una entrega. No solamente se dio, sino se dio, se donó, se entregó. Lo dio todo. Dice, a diferencia de Job, no se quejó. Lo llevaron como una oveja que la esquilan al matadero sin decir una palabra. Solamente levantaba los ojos para decir, Padre, perdónalo a Hugo. Perdona a estos hijos tuyos. No saben lo que hacen. Ese es tu papá. Dale gracias a Dios por tanta misericordia. Y que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Amén.